Muy buenas tardes, estimados participantes. Buenas tardes. Mi nombre es Henry Aguilar Espinosa, expositor el día de hoy del tema de cartas inductivas y esquelas SUNAT, ¿no? Entonces, bienvenidos una vez más a este tema importante, puesto que las notificaciones de SUNAT siempre están presentes todos los años, ¿no? Y muchas de esas son repetidas, se puede decir, cada año se vuelven a notificar y siempre aparecen temas nuevos también. Entonces vamos a dar una revisión a todos estos temas de cartas inductivas, ¿no? Vamos a revisar, tenemos algún promedio de 15 cartas inductivas que vamos a dar una revisión, ¿no? A ver, entonces iniciamos. Cualquier pregunta es bienvenido, sea por el chat o sea por el audio. A ver, una acción inductiva es definido como una acción de control orientada a comunicar inconsistencias puntuales, ¿no? Esa es la definición que toma SUNAT en este documento, que es el protocolo de acciones inductivas, siendo su principal objetivo que el contribuyente cumpla con sus obligaciones de manera voluntaria, ¿no? Mediante la regularización. Entonces SUNAT comunica una inconsistencia, lo que dice. ¿Y qué cosa sería una inconsistencia para SUNAT? Una inconsistencia es una diferencia u una omisión en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes, que se obtiene a través de los cruces de información de las diversas fuentes, dice, que tiene la administración. Entonces, la acción inductiva, la idea pues de SUNAT es comunicar esas inconsistencias, ¿no?, que ha encontrado posiblemente de algunas diferencias u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones. También cumple una función, dice, de servicio al contribuyente, y que la acción inductiva no determina deuda. Claro, la acción inductiva no va a determinar deuda porque no es una resolución de determinación, ¿no? Y tampoco, pues, es una fiscalización propiamente. Entonces, en el informe SUNAT a ver, aquí tenemos el informe SUNAT número 154-2015, SUNAT mismo considera lo siguiente, que las cartas inductivas no se encuentran enmarcadas en el procedimiento de fiscalización, en el reglamento, ¿no? Es decir, aquí no hay un reglamento propiamente dicho, es decir, no hay una norma que indique cuáles son los pasos, se puede decir, o el procedimiento que se debe seguir. Eso no hay para cartas inductivas. Últimamente hay procedimientos que se están haciendo virtualmente, ¿no? Pero en la norma, una norma específica, así tan con plazos específicos, primer requerimiento, carta de presentación, así toda esa formalidad que existe, y en un procedimiento de fiscalización no hay propiamente un procedimiento inductivo. Dice, si los contribuyentes a quienes se le hubieran notificado cartas inductivas no regularizan de manera voluntaria sus propias obligaciones o no efectúan los descargos en el plazo que se le ha otorgado, no incurrirán en la comisión de infracción alguna, ¿no? Entonces, si bien es cierto, le pueden decir que regularice o le pueden decir que presente un descargo y le dan un plazo, y digamos, no regulariza o no presenta el descargo, entonces se menciona que no incurre en infracción, ¿ya? Sin embargo, ello no enerva el hecho que las omisiones informadas a través de aquellas, es decir, lo que se informó a través de la carta, sí puede constituir en sí una infracción, ¿no? ¿Qué más? En el 3 dice, en tanto que las cartas inductivas, la administración no indica que los contribuyentes han incurrido en determinada infracción, señalando la tipificación de la misma, sino solamente informes sobre diferencias u omisiones, su notificación no evitará que puedan subsanar voluntariamente la referida infracción acogiéndose a la gradualidad. Claro, lo que está diciendo en el punto 3 dice, si la carta inductiva no indica, no señala, y generalmente nunca lo hace, ¿no? Generalmente, no indica que el contribuyente ha incurrido en determinada infracción, ¿no? No he visto una que diga así, ¿no? Generalmente no va a decir, o no va a decir, usted incurrió en la infracción tal, no, no dice, así, de una forma determinante no dice. Lo que dice podría, no se ha encontrado esta inconsistencia, lo que menciona. Podría haber incursos, esta diferencia, ¿no? Entonces, como no está
informando al contribuyente sobre la infracción incurrida, quiere decir que al contribuyente no se le ha tipificado todavía esa infracción. ¿Okay? O sea que la carta inductiva no está informando ni tipificando la infracción. Por consiguiente, el contribuyente, si encuentra que este es un tema que debe subsanar y que está sujeto a la agravabilidad, podrá acogerse a la agravabilidad de forma de subsanación voluntaria, ¿no? Eso es lo que dice aquí en el informe 154-2015. Ahora, el procedimiento que señala este documento que hemos mencionado, que no es un documento que se haya publicado en el peruano, ¿no? Sino que es un documento interno, ¿no? Me refiero al protocolo aquí, señala que se sigue un procedimiento de selección, de notificación, de consultas y atención, ¿no? Donde se le da un espacio al contribuyente, donde comuníquese a tal número, muchas veces le dicen, ¿no? O para cierto informe, o para que le den mayor detalle o alguna orientación al respecto. Después viene el tema de la regularización, ¿no? O subsanación, que también puede ser, si no está de acuerdo, un descargo, ¿no? Y finalmente un cierre interno, que no en todos los casos, muchas veces no se le da, no se le informa al contribuyente el resultado, ¿no? Entonces, es la idea que está atrás de una carta inductiva. La idea es, obviamente, que estas acciones inductivas, el contribuyente pueda convencer a SUNAT, ¿no? Que no hay esa inconsistencia, ¿no? ¿no? O en su defecto, si es que realmente sí existe la inconsistencia, subsanar de manera voluntaria y acogerse, pues, a la agravabilidad, ¿no? En caso que corresponda, ¿no? Sistema integrado de expediente virtual. ¿Qué ha pasado con la resolución la 084-2016, ¿no? Que ha sido modificada, ¿no? Esta norma, si bien es cierto, nosotros sabemos que en el Perú estamos yendo hacia el expediente virtual, ¿no? En todos aspectos, es decir, tanto en el Poder Judicial hay avances, como a nivel de lo que es el tema administrativo, ¿no? Entonces una está entrando al expediente virtual, de a pocos, obviamente. El expediente virtual está presente en coactiva, en fiscalización parcial electrónica, también está entrando a los otros procedimientos de fiscalización y obviamente también al tema de acciones inductivas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de un expediente electrónico? Bueno, se habla que los beneficios son la facilidad, ¿no? Que puedes ingresar de cualquier lugar, la transparencia, porque te permite consultar el estado de tu procedimiento, el ahorro, dice que no más gastos de presentaciones o documentos, disponibilidad, que puedes acceder a las 24 horas, seguridad y validez legal, ¿no? Pero esto es una tendencia, como digo, si bien es cierto, esto se está implementando para acciones inductivas, pero también está para otros procedimientos, ¿no? Esta es la norma específica, la resolución 106-2020, ¿no? Que modificó la 084-2016, que incorporó en el sistema de acciones inductivas, en el sistema que diga de expediente virtual, a las acciones inductivas, ¿no? Iniciadas mediante esquela, las mismas que serían notificadas a partir del 1 de agosto, ¿no? Ahora, en el tema de esquelas, dice, en esta norma dice, a la esquela de solicitud de información, así como se define esquelas. La esquela de solicitud de información o citación que la SUNAT notifica electrónicamente al sujeto para iniciar acciones inductivas, como consecuencia de la detección de inconsistencias u omisiones. En cualquier caso, este documento debe indicar expresamente que su notificación genera un expediente electrónico. Esta parte es importante, ¿no? Si estamos hablando de una esquela que va a generar un expediente electrónico, ¿no? Si estamos hablando de una esquela que genera un expediente electrónico, debe indicarlo expresamente. ¿Correcto? Estamos en el tema esquelas, se puede decir, vinculadas a acciones inductivas. En eso estamos. Correcto. ¿Qué más? De ahí se habla el tema de solicitudes, de presentación de solicitudes, ¿no? En el sentido siguiente. Los sujetos pueden presentar una solicitud para obtener prórroga
del plazo otorgado para presentar o proporcionar lo solicitado en una esquela, o pueden solicitar también el cambio de fecha u hora de la cita indicada en la esquela. Eso es lo que se puede hacer. Ahora, respecto a la solicitud, ¿no? Con esto terminamos esta parte introductoria. Se señala que la primera solicitud de prórroga de plazo, solicitado en la esquela, en esa esquela de acción inductiva, no requiere una sustentación de pedido, no requiere un sustento, ¿no? Por ejemplo, ¿y para qué sería mi solicitud? Repito, sería para plazo o para cambio de fecha u hora, ¿no? No requiere una sustentación. Y en realidad sí lo van a conceder, ¿no? Lo normal es que lo concedan. No requiere una sustentación, lo puedes hacer a través de la solicitud electrónica CIEP o a la mesa de partes de la dependencia SUNAT, ¿no? Ahora, si yo pido una segunda y siguientes solicitudes, ¿no? La primera es de este tema, o de cualquier de estos temas, la segunda también puede ser de ese tema, pero acá viene el tema. La segunda y siguientes solicitudes, así como toda aquella, dice, sí tiene que sustentar las razones de caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten cumplir la obligación respectiva. Y se puede presentar solo a través de mesa de partes de centro de servicios y vía mesa de partes virtual. Nada más, ya no a través del CIEP. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando hablamos de esquelas que que contienen una acción inductiva, donde se le va a comunicar una inconsistencia y que éste va a generar un expediente electrónico, lo cual tiene que decirlo en el documento, existe esta posibilidad de presentación de solicitudes, primera solicitud y segunda solicitud. Ahora, SUNAT también, aparte de esto, está implementando lo que es gestión inductiva electrónica, ¿no? El GIE, dice. El sistema de gestión inductiva electrónica, GIE, es un sistema informático con la finalidad de facilitar la atención de acciones inductivas. A través del GIE solo se puede atender acciones inductivas en la que se indique que el sustento de la inconsistencia se presenta a través del GIE. O sea, importante lo que diga la esquela, ¿no? Porque SUNAT tiene muchas formas de esquela, diversas formas, tipos y colores en realidad, ¿no? Entonces, si es que te dice en la acción inductiva que esta tienes que responderlo a través del GIE, ¿no? A través de la gestión inductiva electrónica, la respuesta, la atención, mejor dicho, debe ser a través de ese medio, ¿no? Debe ser a través de ese medio. Entonces, ¿y cómo funciona esto? Bueno, ya no quiero ahondar más aquí, pero el GIE tiene un documento, un PDF en la página de SUNAT, ¿ya? Que aquí le he puesto la portada nada más, donde explica cómo se maneja el sistema o el programa, se puede decir, de gestión inductiva electrónica. Inductiva. Es para atender acciones inductivas. Entonces va a ser importante de lo que diga el documento, qué dice exactamente el documento, cómo se va a trabajar esto, ¿no? Cómo se va a responder, cómo se va a atender, ¿no? Eso tiene que indicarte en el documento. Ahora, en el GIE, en la página de SUNAT, se habla que las acciones inductivas comprenden dos tipos, carta inductiva y esquela de solicitud de información. Lo están, digamos, ahora ordenando de esa forma. Carta inductiva, documento en que se comunican las inconsistencias, correcto, ¿no? A fin de que proceda su pronta regularización, dice. De no estar de acuerdo, presenta su descargo. Y esquela de solicitud de información es el documento a través del cual se comunican también inconsistencias. Además, se solicita que se presente documentación o información. Entonces, supuestamente, vamos a esta diferenciación. Una carta inductiva me comunican la inconsistencia y me piden que regularicen un plazo o de haga un descargo. En una esquela me pedirían lo siguiente. Me pedirían información
Me dicen, esta es la inconsistencia, pero me piden información. Hay que tener cuidado porque las variaciones que está viendo, hay que leer bien los documentos, ¿no?, que vienen para dar una respuesta adecuada. Bueno, más allá de la forma, vamos ahora a ver los temas puntuales, se puede decir los temas de fondo, es decir, los temas de descargo, por así decirlo, ¿no? Primera carta inductiva que se va a revisar es gasto de personal y plame. La primera. Una carta que sí es reiterativo también en el tiempo, ¿no? Vamos al punto aquí. ¿Qué es lo que se pide acá? ¿O qué es la inconsistencia que se señala? Se menciona lo siguiente. Los importes por conceptos remunerativos que usted registró en su cuenta contable gasto de personal del balance de comprobación, o sea, lo está sacando del balance de comprobación, dice, no los declaró en su totalidad en la planilla electrónica, dice. Entonces se está basando en el balance de comprobación de la EJ anual, en la cuenta de gasto de personal, específicamente, en la 6.2, ¿no? Dice que eso no lo declaró en el plan, ¿correcto? Entonces, encontraría una inconsistencia entre lo que es la 6.2 de la EJ anual del balance de comprobación versus plan. Y lo explica, ya esto ya es aquí, en este anexo, en la cual le dice lo siguiente. A ver, en tu declaración anual, en tu DJ anual, en tu balance de comprobación, hemos encontrado que tú has puesto esto, ¿no?, de la 6.2. Y has sumado 5.307.000, ¿no? Eso es lo que tú mismo has declarado. Y hay sueldos, comisiones, remuneración de especie, gratificaciones, vacaciones, otros y gerentes. Ya, eso es lo que hay. Ahora le dice, yo he visto el PDT Plan, le dicen, y lo que he encontrado en el PLAME, de ese mismo año obviamente, es que la base imponible de salud es 3.800.000, la base imponible de quinta es 5 millones. Entonces le dice, la base imponible más alta que tengo es la de quinta, que es esta, 5 millones. Entonces, si esa es la base de quinta, aquí yo tengo una base de 5.307.000, que es más alta. Entonces lo que dice es lo siguiente. ¿Cómo es que los gastos fueron 5.307.000 y la base de quinta, que es la más alta que tienes en la sumatoria de Plame, es 5.068.000? Entonces lo resta las dos bases y dice inconsistencia. Inconsistencia menos B, ¿no? Una inconsistencia aquí, habría una inconsistencia de una resta, ¿no? Entonces eso es lo que menciona. Eso es lo que estaría mencionando. Claro, si bien es cierto, claro, toma la de quinta porque se entiende que la de quinta supuestamente graba todo, ¿no? La base de quinta supuestamente, o la gran mayoría de conceptos están sujetos a quinta. Entonces, si la gran mayoría de conceptos están sujetos a quinta, ¿por qué habría 239.109, ¿no?, de diferencia? Entonces la SUNAT viene, explícame eso de ahí, porque vengo con ganas de ver cuál es el problema en el salud, ONP o quinta. Entonces, ese es el tema. Ahora, si bien es cierto, ¿qué habría puesto el contribuyente en esas bases, no? 6.2, remuneraciones, ¿no? Vacaciones. Aquí, digamos, si miramos el plan contable, más o menos la idea, que no hay plan contable, es que ahí estarían remuneraciones, sueldos, salarios, ¿no?, vacaciones, gratificaciones. Otras remuneraciones, bonos extraordinarios, movilidad, pasajes, ¿no?, asignación para vivienda, seguros.
Y 623 sería indemnización al personal, pero SUNAT no ha tomado indemnización al personal, ¿no? No lo ha tomado. ¿Ya? 624 es capacitación, 625 atención al personal. ¿No? Entonces, SUNAT se ha centrado en 621 y 622. Ahí se ha centrado. Y en 626 en este caso, ¿no? Gerencias. En esos tres se ha centrado. Miremos el cuadro. Ahí está. 621, 622 y 626. Entonces, ¿qué se puede decir en este caso? Bueno, primero ver, ¿no? Exactamente si todo lo que, los conceptos que están en esas cuentas que hemos puesto en el balance de comprobación están sujetos a quinta o no, ¿no? ¿Por qué esa diferencia, no? ¿Está sujeto a quinta o no? Entonces se debe verificar, en principio, y aquí entramos a los comentarios y análisis, si en la declaración jurada anual de renta se consideraron gastos devengados al 31 de diciembre y que fueron pagados en el ejercicio siguiente. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque acá viene el tema, ¿no? ¿Qué pasaría? Me pongo en el caso. Mire acá, en la 622 está, por ejemplo, bonos extraordinarios. Y bonos extraordinarios, supuestamente, se va a declarar en plame cuando se paga, ¿no? Cuando se paga. Y, por ejemplo, me pongo en el caso, bono extraordinario del año 2020, que se puede calcular en diciembre de 2020. Claro, se puede calcular. Y el asiento contable por devengado sería, si, obviamente según devengado jurídico y contable, correspondería a diciembre de 2020. El asiento, a diciembre por devengado, me refiero, ¿no? En la medida que no haya condición suspensiva, nada de eso. Ya, entonces, entonces, si devengó en diciembre de 2020, el asiento sería en diciembre de 2020. Si el asiento está en diciembre de 2020, entonces ya eso corre y va a llegar al balance de comprobación 2020. Pero el pago efectivo, la salida de plata, muchas veces no se hace pues en diciembre, ya se hace en enero, ¿no? Se hace en enero o de repente después. ¿Y eso qué va a originar? Que ese monto esté en balance de comprobación 2020, pero que no esté en un plame 2020, que esté en un plame 2021, por ejemplo, ¿no? Y claramente pues sería un motivo, se puede un motivo de esta inconsistencia, ¿no? Si está en el balance de comprobación porque está en el asiento, correcto, pero no está en plame porque estará en plame pues en marzo, ¿no? En febrero, en enero, en el mes que se le pagó. Y eso es lo que tendría que demostrarse, ¿no? En el descargo, en todo caso, ¿no? Que se hace SUNAT, ¿no? Sabes que este monto es así, esta diferencia no está en plame porque está en plame el otro año, del año siguiente, porque ahí se le pagó. Y el asiento se hizo acá porque devengó en ese año. Y eso puede pasar igualmente, inclusive podría pasar con temas de participación y utilidades también, ¿no? Claro, podría pasar con el tema de participación en las utilidades. El asiento va en el año que corresponde, claro. Si no, ¿cómo saco estado financiero? ¿Y el pago cuándo se hace? Bueno, no se hace pues en diciembre, ¿no? Se hace al año siguiente. Entonces, irá en el siguiente año, pues, en plame del siguiente año. Entonces, son casos puntuales, ¿no? Que pueden llevar esto. Generalmente cuando algo devenga, pero se paga el otro año, estaría originando esto. Cuando algo devenga, pero se paga el otro año, estaría originando esto. Igualmente podría, hasta vacaciones podría originar, claro, porque si aplicamos NI 19 y somos una empresa pues, que consideramos vacaciones en función al devengado contable, ¿no? Al devengado contable, entonces vacaciones podríamos poner, y como se paga el otro año, entonces aparece en plame el otro año, ¿no? Entonces, son casos que originan esta supuesta inconsistencia. ¿Qué más? Podrían haber indemnizaciones también, pues, pero claro, lo que pasa es que SUNAT habría que ver, en este caso, por ejemplo, no ha tomado indemnización, ¿no? No ha tomado la cuenta de indemnizaciones.
¿no? Pero podría ser que por ahí el contribuyente lo ha puesto indemnizaciones de repente en la 6214 o en la 622 puso indemnizaciones, ¿no? Claro. Indemnizaciones no está sujeto pues a quinta, pues. Claro, es gasto, pero no está sujeto a quinta. Entonces, por eso es que no está en la base quinta de plan. Igualmente podría pasar con CTS. Podría pasar también con condiciones de trabajo, pero ahí va a depender, o en movilidad, ¿no? Que no está sujeto a quinta, ¿no? Dependiendo de la movilidad que se otorga, ¿no? Pero va a depender ahí ya la explicación de la cuenta que usaron, ¿no? Porque supuestamente eh, la 622 y la 621 que tomas una serían para estos conceptos, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? Entonces, se basa principalmente en la SUNAT acá, ¿no? Entonces, esas serían las ideas, más que todo, para hacer un descargo en estos casos. Claro que si ninguna de las anteriores que he puesto, pues obedece al caso, entonces posiblemente ha habido o se estaría confirmando la inconsistencia y ya pues tendríamos que ver, posiblemente el plan está mal, ¿no? Posiblemente, ¿no? Profesor, una preguntita. Aquí me dice, me llegó una inconsistencia con los ingresos, no van a relación con el número de trabajadores. Claro, esa carta está más adelante, sí. Ahorita lo veo, no te preocupes. Ahorita llegamos a esa carta. Sí. Están todas las cartas de este año, al menos. Sí. Están todas. Siguiente carta inductiva. Valor de mercado de remuneraciones. Valor de mercado de remuneraciones. Carta inductiva de valor de mercado. Ya, acá el tema, la zona cuando envía esta carta inductiva de valor de mercado, está referida, más que todo, viene por renta de tercera y posiblemente también por los dividendos. ¿Ya? Ahí. ¿Qué dice aquí? Las remuneraciones pagadas al titular, participacionista o accionista, dice, exceden el valor de mercado según lo previsto en el impuesto de renta. Por lo que dicho exceso no constituye gasto deducible de la renta bruta de tercera. Por otro lado, al calificar este exceso como dividendo, correspondía efectúe la retención de impuesto a la renta, ¿no? Bueno, entonces supuestamente aquí Aló, ha habido aló. un exceso ¿Ah? en el valor de mercado de remuneraciones, ¿no? ¿Cómo? Esa es la idea, un exceso en el valor de mercado de remuneraciones. Entonces, entonces, se menciona un anexo, ¿no? Y en este anexo se dice omisión al pago por concepto de impuesto a la renta sobre los dividendos por exceso de valor de mercado. Y aquí en este caso, lo que la SUNAT hace, pues, es un tanteo en realidad, porque para hacer un cálculo real de valor de mercado se requiere más información, pues, ¿no? Mucho más información de la que la SUNAT cuenta. Se requiere el organigrama, por ejemplo, que SUNAT no lo tiene, pues, ¿no? Entonces, lo que hace SUNAT es lo siguiente, ¿no? Te dice, a ver acá, lo siguiente. Pone aquí tu determinación del impuesto a la renta, ¿no? De tercera, ¿no? Tu impuesto a la renta, ¿ya? Ahí está. Correcto. Listo. ¿Ya? Pone lo que es determinación del exceso de valor de mercado de remuneraciones. Determinación del exceso de valor de mercado de remuneraciones. Te pone acá. Determinación del exceso de valor de mercado de remuneraciones. Correcto. Ahí está. ¿Y cómo lo sacó eso? Supuestamente lo sacó. Aquí pone el punto, ¿no? Los dos puntos. Dice, la determinación del exceso de valor de mercado se realizó, dice, en base al formulario 601, siguiendo un patrón de categorías remunerativas. No te dice cómo exactamente.
para la validación, o sea que no duda de su cálculo, no es seguro su cálculo, dice, para la validación del cálculo se tendrá en consideración la información proporcionada en el anexo 2. O sea que hace un cálculo basado, pues, en uno, basado en el trabajador que es gerente, en realidad es gerente de la empresa o que tiene un cargo de gerente general. Esa información SUNAT sí lo tiene, obviamente, si lo tiene en el PLAME, quien es gerente, y también tiene la información de los otros trabajadores. Entonces, en realidad lo que hace es compara, pues, lo que está haciendo en esta carta deductiva es compara la remuneración del gerente con el trabajador mejor remunerado y por dos, ¿no? La remuneración del trabajador mejor remunerado por dos. Compara y la diferencia saca valor de mercado. Y esa cifra ya de frente es la que pone acá. Eso es lo que hace, claro, no lo dice así en esas palabras. Dice que siguiendo un patrón de categorías remunerativas ha hecho eso. Pero que eso no es correcto, porque para su validación, ahí está claramente, se requiere la información que el contribuyente va a proporcionar. Es por eso que le dice al contribuyente, ¿sabes qué? Quiero esta información. Quiero que me mandes el organigrama y el manual de funciones y quiero la información vinculada a los 10 trabajadores que tengan la mayor categoría remunerativa dentro de la estructura organizacional, ¿no? Claro, justamente quiere validar su cálculo, quiere ver si el cálculo es el correcto, ¿no? Eso es lo que se quiere hacer. Y para eso pide esta información. Y para esto es lo que se pide la información. Entonces, si bien es cierto, SUNAT lo que está haciendo es una aplicación, se puede decir, estimada, ¿no? De un valor de mercado de remuneraciones, con la información que tiene, pero quiere validarlo. Para eso el contribuyente tiene que presentar el organigrama que le piden aquí, manual de funciones y esta información de los 10 trabajadores. Entonces hay que tener cuidado cuando se envía esa información, ¿no? Hay que tener cuidado porque antes de enviarlo el contribuyente tiene que verificar exactamente si es que realmente esa información que manda, el organigrama, el manual y esta información de los 10 trabajadores va a confirmar o no el cálculo que la SUNAT ha hecho. En estos casos, mi sugerencia es siempre llegar a la cifra de SUNAT. Si yo no sé de dónde ha salido esta cifra, entonces me voy a complicar en el sentido de puedo dar información que va a corroborar esa cifra. La idea es llegar a esa cifra. Esa cifra ha salido de todas maneras de PLAME. Habría que ver cómo lo ha tomado la SUNAT. ¿Qué trabajador comparó con qué trabajador lo comparó? Y a veces nosotros hacemos un cálculo y tratamos de comparar trabajadores y no cuadra, decimos, no cuadra, porque este gana tanto y este gana tanto, entonces no me sale la cifra. Claro, la cifra no te sale por lo siguiente, porque muchas veces cuando hacemos el cálculo tomamos solamente el sueldo, y no es así, pues. Cuando hablamos de valor de mercado, entra todos los conceptos, remuneraciones, vacaciones, gratificaciones adicionales, bonos, extraordinarias, horas extra, utilidades, comisiones, todo entra. SUNAT, como lo tiene en sistema, le es más fácil, pues. ¿No? Pues si yo comparo sueldo con sueldo, no me va a salir. Lo más probable no me va a salir. No voy a llegar al número buscado. No voy a llegar a este número. Cuando hablamos de valor de mercado, es todo lo que es conceptos remunerativos. Todo lo que es quinta, en otras palabras. Eso se compara para llegar a esa cifra. Entonces, esa es la sugerencia cuando hay esta carta. Llegar a la cifra. Y en base a haber llegado a la cifra, distinguir qué trabajador o qué trabajadores, generalmente es uno, ¿no? ¿Qué trabajador se comparó con qué trabajador? Generalmente es el gerente general con un trabajador, pero encontrar quiénes son esos dos. Y realmente sí se llega a la cifra exacta. Y en base a eso ya se trabaja la información del organigrama, manual de funciones y estos 10 trabajadores, ¿no? Más que todo para ver cargos y jerarquías, ¿no? Y de esta forma poder, en todo caso, se corrobora o no se corrobora lo que dice SUNAT, ¿no? Bueno, ampliando un poquito más el tema, ¿qué personas están sujetas a valor de mercado? Uno, debe ser trabajador. Dos, debe ser accionista. Y tres, debe ser vinculado con la empresa. De repente los trabajadores que está tomando SUNAT de base no están cumpliendo o no está cumpliendo la información.
el trabajador, que es una toma de base, que generalmente es el gerente a quien quiere pues ajustable su remuneración por valor de mercado, de ese trabajador sí está en planilla. ¿Debe ser accionista? Sí, tiene que ser accionista. ¿Y tiene que ser vinculado? Sí, en el caso del gerente es vinculado por el cargo, pues, por el cargo, ¿no? Vinculado con la empresa. Entonces, esta es la base legal, ¿no? El 37N. Esta es la base legal. Claro, y esta es la vinculación, ¿no? Que decíamos, el gerente o cualquier persona se considera vinculado cuando posea, cualquier trabajador se considera vinculado con la empresa cuando posea más del 30, cuando queda el cargo de gerente, ¿no? Generalmente son esos dos los más principales. Ahora, una de esta carta inductiva que estamos hablando suele aplicar la regla 3. En la carta inductiva de valor de mercado suele aplicar la regla 3. En caso de no existir los referentes anteriormente señalados, será el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubican dentro del grado, categoría o nivel jerárquico inmediato inferior dentro de la estructura jerárquica organizacional. Esta es la que aplica en las cartas inductivas de valor de mercado, ¿no? Entonces, compara al gerente con el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado. Pero recuerda, remuneración no solamente es sueldo más todos los conceptos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Muy bien. Entonces, digamos, en el caso de este organigrama, por ejemplo, de la empresa, se tendría, si la idea es cuestionar el sueldo del gerente, si la idea es cuestionar el sueldo del gerente, ¿no? Tendríamos que aplicar el valor de mercado, si queremos aplicar la regla que estábamos viendo. La regla 1, vamos a ir por parte, ¿no? La regla 1 será, dice, la remuneración del trabajo mejor remunerado que realice funciones similares. Ese tema de funciones similares está referido, por eso pide el manual de funciones, ¿no? A dos trabajadores que hagan casi lo mismo, ¿no? Funciones similares. Ahora, si se enfoca eso en un gerente, la verdad que no hay funciones similares para el gerente, ¿no? Por su misma jerarquía, ¿no? En caso de no existir el referente, será la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro de grado, categoría o nivel jerárquico equivalente. Entonces aquí ya no habla de que haga similares, no, aquí lo que habla es la jerarquía equivalente. ¿Quién está en la misma jerarquía, en la misma línea de mando, por así decirlo? ¿Quién está en este nivel? A eso se está refiriendo ahora. Compárate ya no con el que hace lo mismo, sino con el que está en tu misma línea de jerarquía, lo cual en este caso no hay. Y es por eso que se llega generalmente al punto 3. En caso de no existir los anteriores, será el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro de grado, categoría o nivel jerárquico inmediato inferior, dentro de la estructura organizacional. Correcto. Entonces, dentro de la estructura organizacional, ¿no? Entonces, nivel jerárquico inmediato inferior sería este. El mejor remunerado, este señor aquí. Y el doble sería, si en todo el año ganó 60.000, el doble sería por 2, ¿no? O sea, sería 120.000. Sería 120.000, ¿no? Correcto. Sería 120.000. Consecuencia, si el gerente general gana 200.000 y el valor de mercado es 60 por 2, o sea, 120, en este caso habría un exceso de 80. En este caso. En este caso, punto.
Correcto. Entonces, claro, la idea es ya, si tenemos situaciones, antes de enviar la información a SUNAT, asesorarse bien para efectos de, en todo caso, ver la forma más adecuada para que el contribuyente pues, no caiga en la inconsistencia, ¿no? Por eso es importante encontrar quiénes son esas dos personas que decimos que la SUNAT ha tomado en cuenta, qué regla aplicó y armar nuestro organigrama antes de presentarlo y ver a ver cómo la SUNAT trabajaría, si va a confirmar o no va a confirmar, ¿no? Y de acuerdo a eso, remitir la información. Aquí es lo que decíamos, ¿no? Se entiende como remuneración del trabajador elegido como referente al total de rentas de quinta, al total. ¿Qué más tenemos? Tratamiento del exceso. Si realmente hay un exceso de valor de mercado y se llega a confirmar, ¿qué pasa? Que ese exceso en realidad no será deducible, claro, se adiciona. Ese exceso no estará sujeto a quinta y ese exceso será considerado como dividendo. Ese exceso será considerado como dividendo. Entonces, esos son los efectos. Por eso es que la SUNAT, en la carta inductiva, busca el exceso y sobre el exceso, ¿qué hace? Hace dos cosas, ¿no? Si te das cuenta, hay dos columnas. Dice, este es el valor de mercado. Entonces, si este es el valor de mercado, sobre esto, como no es aceptado, me tienes que pagar renta. Por eso esta columna se llama renta. Y determina renta 6.000. Y sobre eso, como es un exceso, es dividendo también, pues. Y va por el impuesto a dividendos también. Y le dice, esta sería la omisión, 5%. Entonces, esos dos son los conceptos, ¿no? Los efectos de ese exceso por valor de mercado, ¿no? Aquí me pregunta, ¿estas cartas deductivas actualmente debe enviar solo por el ejercicio 2019 o enviar años anteriores? No hay una regulación específica para cartas inductivas. ¿A qué año se puede remontar? Generalmente lo hace del mismo año o del año anterior, pero no hay una limitación, me refiero. Si no presenté balance de comprobación 2019, la SUNAT no cruza información, o sea, no envía esas cartas. Bueno, si no enviaste, al menos no tomará esa información porque no hay, ¿no? Para hacer esa carta, ¿no? No tomará esa información, ¿no? Del balance de comprobación. No va a tomar porque no existe, ¿no? Ya verá, pues, la SUNAT de repente si toma otra información o en todo caso, pues, notifica por qué no se ha presentado balance de comprobación, ¿no? Requiere balance de comprobación, ¿no? O se va a una fiscalización ya parcial, en todo caso, ¿no? Parcial o definitiva, ¿no? Tengo una carta inductiva, en un periodo determinado los ingresos declarados es menor a la base imponible de salud. Los ingresos declarados es menor a la base imponible de salud. ¿Cómo sustento esa inconsistencia? Ya que este periodo no hubo muchos ingresos y planilla se mantiene, ya que perciben remuneración fija. Ya, correcto, correcto. Más adelante están las cartas que mencionan, ¿sí? Correcto. Seguimos avanzando. Entonces, esta era la carta de valor de mercado. Esta es la que me estaban preguntando varios, ¿no? Inconsistencia entre el nivel de ingresos y número de trabajadores.